Supercrack Estrella presenta Los Alpes secretos de la Antártida, ángeles caídos confinados. ¿Alguna vez has escuchado hablar del libro prohibido de Enoch? Se trata de un antiguo libro que relata eventos directamente relacionados con el dios cristiano, los ángeles y por supuesto, Enoch, el tatarabuelo de Noé. Este libro es reconocido como verídico por algunas iglesias africanas, pero se le considera ilegítimo por parte de demás iglesias cristianas del mundo, razón por la cual su contenido es muy controversial. Es de allí de donde surge la extraña teoría de los ángeles caídos. Los ángeles caídos pudieron ser confinados en la Antártida. Según está reseñado en el libro apócrifo de Enoch, en el cielo hubo una gran batalla producto del alzamiento de la tercera parte de los ángeles bajo el mando de Lucifer. No obstante, las fuerzas leales prevalecieron y por ende los rebeldes fueron expulsados del paraíso y confinados en la Antártida, donde permanecen en espera del juicio final en el que serán analizados los expedientes de cada una de las criaturas del universo, para definir su destino eterno según hayan sido sus obras en vida. De algunos de sus pasajes se desprende la idea de que existen un grupo de ángeles caídos que fueron castigados por Dios como consecuencia de su rebelión, y una serie de descubrimientos científicos recientes han traído a la luz una perturbadora teoría. Según ciertas teorías no oficiales, en una remota región de la Antártida conocida como Tierra de Wilkes en realidad se esconde una gigantesca prisión para criaturas angelicales caídas en desgracia, aislados del resto del mundo por una gruesa capa de hielo. Suena descabellado, pero algunos creen que es 100% realidad. En 2006 los científicos de la NASA anunciaron haber descubierto una anomalía electromagnética en Tierra de Wilkes, una región antártica con una superficie de más de 2 millones de kilómetros cuadrados, formados en su mayoría por glaciares y capas permanentes de hielo. Según los expertos, esta anomalía sería causada por la presencia de un objeto colosal escondido debajo del hielo. Esta zona en particular es conocida como el cráter de Tierra de Wilkes y tiene una longitud de casi 500 kilómetros, causado por el impacto de un meteorito el doble de grande que el que acabó con los dinosaurios. Este es sin lugar a dudas el cráter de mayor tamaño de todo el mundo, pero lamentablemente permanece oculto bajo una capa de hielo de más de 1 kilómetro de espesor. Pero, ¿es esto lo que realmente pasó? Algunos teóricos de la conspiración creen que en realidad esta gigantesca estructura es la prisión en la que Dios encarceló a los ángeles caídos que se rebelaron en su contra, y algunos creen que todavía están vivos y tratando de escapar. Según la increíble propuesta, un total de 200 ángeles descendieron de los cielos y corrompieron a los humanos con los que entraron en contacto, enseñándoles a asesinar, robar y cometer toda clase de atrocidades. Esta teoría está muy bien, pero yo Supercrack Estrella tengo una parecida a esta teoría pero con mucho más sentido. Efectivamente los ángeles caídos están ocultos y encerrados bajo el hielo de la Antártida, pero no aquí en Tierra de Wilkes, sino en otra zona que llaman la copia de los Alpes suizos, y que está también bajo el hielo de la Antártida. Los científicos dicen de este lugar que las montañas y lagos que hay en estos Alpes suizos no tienen ningún tipo de desgaste, es como si el tiempo se paró en seco en este lugar, algo totalmente antinatural. La única explicación para que estas montañas, que están bajo tierra en la Antártida, no tengan ningún tipo de erosión es que se congelara todo de forma instantánea. Algo que tendría mucho sentido si el propósito era encerrar a estos ángeles caídos, cerrar la salida bajo una capa de hielo de 5 kilómetros, y hacerlo de la forma más rápida, pues estos ángeles caídos eran poderosos. El calentamiento global no sería más que un intento de la élite de romper esa barrera de hielo que los retiene bajo el hielo de la Antártida. Que los Alpes suizos sean una copia hace que Suiza y la Antártida estén extrañamente relacionadas. Esta es la razón por la que el CERN fue construido en esta zona de Suiza, por esta razón se realizó aquella inauguración del túnel de Gotardo en Suiza, y tantas cosas más que cuento en mi canal, como llevar restos de los vasos encontrados en América Latina aquí a Suiza. Estos Alpes suizos en la Antártida fueron descubiertos en el año 2009, el mismo año que se celebró el Festival de la Bestia. Finalmente se ha conseguido cartografiar y probar la existencia de las montañas más secretas del planeta, las montañas Gamburtsev. Una cordillera que los científicos acaban de definir como los Alpes de la Antártida, con 4 niles, grandes montañas, profundos valles, e incluso lagos.
de 700x 250 kilómetros, pero con una característica. La cordillera está enterrada bajo 4 kilómetros de hielo, en mitad de la llanura antártica. Lo más sorprendente no es que la cordillera tenga una extensión del tamaño de los Alpes, sino sobre todo que tenga un aspecto muy similar al de las altas montañas de Europa, con picos elevados y valles profundos. Quien así habla es Fausto Ferrazioli, geofísico del British Antarctic Survey, que ha participado en el proyecto AGAP, Antarctic Asgambursted Province, llevado a cabo por un grupo de científicos de Australia, Gran Bretaña, Canadá, China, Japón y Estados Unidos, y que tras más de 120.000 kilómetros de vuelo, 3 vueltas al mundo, a bordo de un avión equipado con sensores de radar y gravedad, y permanecer en la zona durante bastante tiempo, ha conseguido cartografiar la cordillera enterrada bajo 4 kilómetros de hielo. Se instalaron en la zona 2 campamentos a más de 4.000 metros de altura, y aunque la zona es llana, tiene ligeras ondulaciones, y cada campamento estaba a un lado de la cúpula más alta del casquete, el Dome A. Las condiciones, las imaginables. Hace ya 50 años que unos científicos rusos detectaron esas montañas en el corazón de la parte oriental de la Antártida, pero poco más se sabía de ellas. Ahora ya tienen su mapa, como cualquier otra cordillera de la Tierra. Una de las mayores sorpresas que los científicos se han llevado ha sido que la cordillera funciona internamente como cualquier otra. Han detectado agua líquida, ríos en los valles, lagos subglaciales a 3 kilómetros de profundidad, 1000 metros de altura. Sin embargo, científicamente, la creación de este mapa no cierra ninguna incógnita, más bien la abre. ¿Por qué? En primer lugar, una cordillera de tal tamaño, al igual que los Alpes o el Himalaya, se forma por la colisión entre las placas tectónicas entre continentes. Y esta cordillera bajo el glaciar Gamburtsev tiene que tener esa misma formación. Los Alpes tienen solo 50 o 60 millones de años de antigüedad, por eso se consideran montañas jóvenes. Pero la última vez que la Antártida estuvo sometida a presiones de este tipo fue hace 500 millones de años y sin embargo, presenta un perfil poco erosionado. Esta falta de erosión puede significar que no ha estado expuesta a los agentes erosivos durante estos 500 millones de años, lo que supondría que el hielo siempre la ha cubierto. Y lo que sí que parece demostrar es que el hielo se ha formado de forma muy rápida, ya que si se hubiera formado lentamente, según afirma Fausto Ferrazioli, este habría tenido tiempo de morder y erosionar la roca. Ahora queda investigar cómo se forman de manera rápida, hablando en tiempo geológico, 4 kilómetros de agua helada. Pero esta fue la forma en la que se tapó la salida de los Ángeles Caídos, esta es su prisión, pero porque se realizó esta copia de los Alpes suizos, tengamos en cuenta que estas montañas enterradas de la Antártida son más viejas que las que hay en los Alpes suizos, así que alguien recreó este mundo prisión en nuestro mundo terrenal, una réplica de la cárcel prisión de estos demonios en nuestro mundo. Desde un punto de vista no científico, la noticia pone los pelos de punta a cualquier amante de la montaña, y del planeta en general. El descubrimiento de unos Alpes ocultos a los ojos humanos es una de esas cosas que nos demuestran que, aunque a veces no lo parezca, la vida y la Tierra nunca jamás dejarán de sorprendernos y maravillarnos. Este oscuro episodio terminó en una batalla colosal entre los ángeles fieles a Dios y los que se rebelaron contra él. Finalmente, las fuerzas de Dios superaron a los corruptos y fueron desterrados al Tártaro, que algunos creen que se trata en realidad de la Antártida. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas de piedras preciosas, 3 hacia el este y 3 hacia el sur, se lee en uno de los pasajes del libro prohibido de Enoch. Según algunos teóricos, este extracto se puede interpretar como el verano en la Antártida, donde el sol brilla las 24 horas del día. Por otro lado, el cielo ardiente también puede interpretarse como la aurora austral, las luces del sur. Y me dirigí hacia el sur, y ardía día y noche, donde había 7 montañas. Oreor, o Alser, es posiblemente la montaña más famosa de los Alpes por su espectacular forma de pirámide, muchas veces reproducida. Su cumbre, de 4.478 metros, es la quinta cima más alta de los Alpes. Sería interesante saber qué puede haber dentro de ella. El Matterhorn recibe su nombre alemán de Map por la ciudad de Zermatt a su pie y el pico piramidal de la montaña, o cuerno del glaciar. En francés se llama Le Cervini y en italiano Monte Cervino. Pero algunos nombres se originan en la rica historia y mitos de los Alpes, como el Jungfrau, Virgen, o el Quille du Diable, Bolos del Diablo. La abundancia de nombres es testimonio de la variedad cultural de los Alpes, que abarca desde lo lingüístico hasta los límites topográficos, dividiendo a poblaciones aledañas y dando lugar a mitos de dragones, diablos y legiones romanas perdidas.
De acuerdo con la superstición, los dragones y demonios habitaban los Alpes más altos, y esto dio origen no solo de nombres como les Diablerets, los demonios, y Quille du Diable, sino también a innumerables festivales locales y tradiciones, como cuando los pobladores hacen ruido para alejar a los espíritus del diablo o prenden fuego para iluminar y templar las largas noches del invierno. Una de las historias más extrañas se centra en las alturas de Pilatus, que domina la población suiza de Lucerna y recibió su nombre por Poncio Pilato, el gobernador romano de Judea que presidió la crucifixión de Jesucristo y luego se suicidó, tras ser encarcelado. Muy curioso este dato poner el nombre de la persona que ordenó la crucifixión de Jesús. Según la leyenda local, cuando los romanos trataban de arrojar el cadáver de Pilato al río, se desencadenaba una intensa tormenta que no cesaba hasta que sacaban el cuerpo. Finalmente, llevaron el cadáver a la cima de una montaña aislada de Suiza, por entonces conocida como Fragmont, y lo dejaron en un lago oscuro. Pero Pilatos siguió causando inconvenientes. Las autoridades de Lucerna prohibieron el ascenso a la montaña hasta el siglo XVI, y los pobladores aún lo responsabilizan por las tormentas que castigan el área. Solo una vez al año, el Viernes Santo, Pilatos se deja ver, durante la pasión, sentado en una silla en medio del lago Pilatus, con cabello gris y la toga morada de un juez, indica la página en la internet de Pilatusbanen, el ferrocarril que llega hasta la cima de la montaña. Otra leyenda de los Alpes suizos más altos, indica que el pico Moench, monje, protege a la Jungfrau, virgen, del vecino Eiger, ogro. Es un buen nombre, Jungfrau, virgen. Nada podría ser más blanco, más puro ni con un aspecto más santo, escribió Mark Twain durante una visita en 1891. La otra teoría con la que empecé el video, de que estos ángeles caídos tendrían su prisión en la Antártida en la zona llamada Tierra de Wilkes. Si bien no podemos tomar todas estas palabras como ciertas, algunos creen que las pistas ofrecidas en el libro de Enoch indican que la anomalía electromagnética detectada por la NASA es sin lugar a dudas la prisión de los ángeles caídos, pues las coincidencias son demasiado precisas para no ser reales. Sin embargo, los escépticos todavía dudan de sus explicaciones y se atienen a la versión de los científicos estadounidenses. Satanás intentó ocultar esto durante muchos siglos, pero la verdad ha sido descubierta una vez más. Esta vez hablaremos sobre un continente que desde hace tiempo es propiedad del Cola Roja, la Antártida. Este es el peor continente del mundo. Hay mucha ciencia, presencia satánica, ausencia de Dios, maltrato a los creyentes y muchas otras cosas. Es un continente muy oculto. Está en un lugar casi inaccesible para la civilización humana. ¿Por qué? ¿Qué tendrán que ocultar? ¿Qué parecido es este continente a los laboratorios científicos? Está oculto, nadie sabe qué hacen ahí y su acceso es muy restringido. Ese lugar siempre fue un gran refugio de científicos y satanistas rechazados por los católicos que se indignan cuando descubren lo que la ciencia realmente es. ¿Cuán seguro podrá estar un fiel creyente en un continente que no fue limpiado como Dios lo ordena? Los curas y sacerdotes saben que no serán bien recibidos. Él sabe que si un católico se atreve a viajar a ese lugar tan extraño del mundo, será tratado de manera muy inhospitalaria por los científicos que no quieren ser descubiertos. Se dice que en la Antártida hay un muro que separa los límites de nuestra realidad Matrix, más allá del muro reina la oscuridad con un sol negro. Expedición a la Antártida. Otro hecho que apoya la tesis del informe sobre el origen nazi de muchos ovnis es la misteriosa expedición a la Antártida realizada por los alemanes en 1938 bajo el mando del capitán Richter. Su objetivo, tanto científico como militar, consistía sobre todo en conquistar un espacio de este inhóspito territorio. Y así fue como el nombre del buque en el que se trasladaron los alemanes, Neuschwabenland, Nueva Suabia, fue puesto a una amplia zona de costa antártica que ningún gobierno germano de posguerra ha dejado de reivindicar. Años más tarde, en uno de los momentos más encarnizados de la Segunda Guerra Mundial, Dönitz, el gran almirante de la Kriegsmarine, Marina de Guerra, del Tercero Reich, transmitió una misteriosa orden a las fuerzas de reserva del último batallón de submarinos, plenos de importantes misiones, de una tarea especial adicional. Respecto a los pormenores y detalles de sus instrucciones, nunca se ha podido saber nada con certeza y, hasta hoy mismo, permanecen en el más absoluto misterio. Hay que tener en cuenta que, en aquellos días, la flota submarina alemana era la más perfeccionada de todo el mundo. Hay plena certeza de que se construyeron submarinos antisonar, de propulsión eléctrica, desmontables y veloces.
También se sabe que existían proyectos para construir otros superiores incluso a los indicados, y está demostrado que el transporte masivo de hombres, víveres, municiones y miles de mercancías por vía submarina era totalmente posible y seguro para los alemanes. En realidad, el Tercero Reich jamás interrumpió su contacto permanente con Japón ni con otros puntos del planeta. Pero, ¿cuáles eran los verdaderos objetivos estratégicos y militares de aquella potencia submarina? Algunos dicen que parecían ser otros muy distintos a ganar la guerra entablada en la superficie. Lo cierto es que los documentos capturados por los aliados, relacionados con la Armada Submarina Alemana, durante la Segunda Guerra Mundial, sus misiones, tácticas, objetivos, etc., aún están bajo prohibición de consulta sin ninguna clase de justificación. Aunque, sin duda, como apunta el informe que recibí, habrá una que los aliados y algunos más conocen. La misteriosa desaparición de 100 submarinos. Algo que añade más misterio al asunto es que, hasta hoy, no se sabe el paradero de cerca de 100 submarinos, prácticamente indestructibles por causas naturales. Los aliados han revisado bien sus hundimientos de submarinos alemanes y no les salen las cuentas. Pero tal cantidad de submarinos volatilizados, sin dejar ningún rastro, representa una enorme flota. Además, no se trata de submarinos normales, ya que incluso buena parte de los mismos eran del tipo U-21, unos supersubmarinos fabricados en las postrimerías del Tercero Reich y muy perfeccionados. Así, los tipos U-21 y U-23 eran de gran tamaño, pero estaban construidos por módulos y podían desmontarse para ser trasladados. Los enormes submarinos mercantes del tipo U-10 tenían gran facilidad para transportar los módulos individuales destinados a construir los anteriores o para que navegasen, desmontados, en su propio seno. La única explicación para este misterio supone en nuevas preguntas. ¿Serán estos barcos desaparecidos los submarinos fantasmas que, desde 1945, son vistos de vez en cuando en el mar? Dispondrán, para esconderse, de bases especiales, protegidas e indetectables, tal vez en el seno de los eternos hielos polares. Al menos existen fotos que permiten apreciar la identidad entre un submarino fantasma, oficialmente de origen desconocido, y un submarino alemán tipo U-23. Una derrota inexplicable. Aprovechando el buen clima invernal antártico, en el invierno de 1946, recién acabada la guerra en Asia, llegó a la Antártida, bajo el mando del almirante estadounidense Richard Byrd, una importante flota estadounidense. Esta expedición tenía como nombre clave High Jump, término deportivo inglés para designar el salto de altura. Después de una meticulosa y larga preparación, el convoy arribó a la Antártida en febrero de 1947, pero se dio por finalizada apresuradamente el día 3 de marzo de ese mismo año. Y en este ínterin, según documentos militares, se perdieron de forma misteriosa varios aviones de combate y hubo bajas de marines. No se informó abiertamente, pero parece que actuaron fuerzas misteriosas que repelieron la presencia militar americana e hicieron imposible su asentamiento. Tras cancelar la operación, repentinamente, el almirante Byrd comunicó a la prensa algo sumamente extraño y fuera de contexto. Resulta una verdad muy amarga de admitir. Pero en caso de un nuevo conflicto bélico, podremos ser agredidos por aviones que tienen la capacidad de volar vertiginosamente desde un polo a otro. Se precisa tomar urgentemente adecuadas medidas de defensa para interceptar a los aviones enemigos que provengan de regiones polares. Especialmente interesa, y se precisa, circundar la Antártida de una zona de defensa y seguridad. Se cuenta que en la Antártida se puede ver platos voladores con la imagen del sol negro, quizás de más allá del muro. En fin amigos de Supercrack Estrella, si el video te gustó pulgar arriba.